Historia 1. Cuando tenía alrededor de 11 años, mi familia y yo nos acabábamos de mudar de Tennessee a Texas, porque mi padre estaba trabajando en un nuevo empleo. En ese momento, mi hermano y yo estábamos educados en casa, lo que significaba que podíamos mudarnos con mi tía y mi tío sin preocuparnos por encontrar una casa en un buen distrito escolar. Mi familia era muy unida, y todos los primos se llevaban bien. Nos encantaba hacer todo juntos, especialmente mi prima Peyton y yo. Habíamos pasado los últimos 7 años sin un Jack in the Box. Aunque era un lugar terrible, todos nacimos en Texas, así que nos encantaba. Sin embargo, al vivir en Tennessee, tuvimos que prescindir de él. Una noche en particular, nuestros padres salieron a cenar y nos dijeron específicamente que no saliéramos de la casa. Después de que se fueron, cerramos las puertas y comenzamos a jugar juegos. Esa noche, todos los primos decidimos que queríamos helado y dulces. Recuerdo que Ben y Jerry's era nuestro objetivo principal, así que ideamos un plan para escabullirnos y conseguirlos. Mi hermana mayor sería la conductora, y Peyton y yo nos subimos al auto de mi papá para ir a comprar algo de comida. Para ser honestos, no deberíamos habernos ido, pero los niños hacen cosas estúpidas. De camino a la tienda, decidimos que Jack in the Box sonaba mucho mejor que un poco de azúcar. Cuando llegamos al drive-thru, notamos que había 3 autos demasiado largos y decidimos entrar al restaurante. Ese fue un gran error. Al entrar, vimos a una chica bajita con ropa de invierno pidiendo un vaso de agua. Luego llenó el vaso con Sprite o algún otro refresco. El cajero la miró con extrañeza, pero no le importó mucho. Mientras observábamos desde las puertas de entrada, noté que la chica estaba sosteniendo un gran cuchillo de carnicero. Me cayó el corazón al ver eso y escuché a Peyton empezar a asustarse. La chica salió del restaurante mientras continuábamos pidiendo nuestra comida, hablando con el cajero y riéndonos un poco, aunque también estábamos confundidos y asustados. Al salir con nuestra comida vimos a la chica cruzar la calle hacia el CVS. Era un poco tarde, pero todavía había varios autos circulando. Ella no miró a ningún lado y cruzó como si fuera invencible. Después de un rato comiendo tacos y hablando sobre lo divertido que era estar afuera sin permiso, notamos varias luces de policía entrando al estacionamiento del CVS. Como éramos niños curiosos, decidimos investigar. Un oficial nos detuvo en el estacionamiento para hacernos algunas preguntas. Mi memoria se vuelve borrosa aquí, pero recuerdo que fue complicado porque éramos menores involucrados con la policía. Nos hicieron preguntas y mi hermana y Peyton explicaron que habíamos visto a una niña blandiendo un cuchillo en el restaurante. Finalmente nos dejaron ir y regresamos a casa más tarde esa noche. Cuando todos se estaban preparando para ir a la cama, nuestras madres nos llamaron a una habitación para hablar sobre lo sucedido. No creo que ninguno de nosotros se diera cuenta de que sabían lo que habíamos hecho. Nos sentaron y preguntaron qué habíamos hecho esa noche. Creo que mentimos sobre algunos detalles. Sin embargo, fue inútil porque ellas ya sabían todo lo que había pasado e incluso lo que no sabíamos. Nos dijeron que alguien en Facebook había publicado sobre 3 chicas heroicas que tenían información sobre la situación con la chica del cuchillo. Todo lo que hicimos fue responder algunas preguntas curiosas. Nos informaron que esa chica había entrado al CVS y había agarrado a una mujer por el cabello mientras sostenía el cuchillo en su garganta durante varios minutos antes de que llegara la policía. La gente intentó ayudarla, pero fue inútil debido al arma. La situación fue realmente aterradora para muchos. A menudo pienso en lo fácil que podría haber sido estar en una situación similar, o incluso peor esa noche en Fort Worth Jack in the Box. Estoy feliz de que todos salieran ilesos y realmente agradecido de que no nos pasó nada esa noche. Historia 2. Al principio de mi vida, en mi primer año, una de mis maestras estaba teniendo algunos problemas de salud, así que teníamos suplentes casi todos los días. Esto sucedió unos meses después de que ella regresara. Un día, mi papá estaba en la tienda de comestibles y yo lo estaba esperando afuera. Estaba sentada en un banco cuando uno de los suplentes que teníamos se me acercó. Había un gimnasio al otro lado de la calle y parecía que acababa de salir de allí, ya que vestía ropa deportiva y sostenía una bolsa de lona grande. Sabía mi nombre y comenzó a hablarme sobre la escuela y sobre mi juventud e ingenuidad. Pensé que estaba siendo amigable, y realmente no me di cuenta de que algo andaba mal. Después de un rato, se sentó en el banco y se me acercó mucho.
Habíamos estado hablando de un libro que estaba leyendo para la escuela, y luego él comenzó a decirme que tenía una copia autografiada en su auto, y que realmente le gustaría mostrármelo. Sé que soy estúpida, pero en ese momento todavía no creía que algo anduviera mal. Siguió mencionando su auto y que necesitaba dejar su bolso, pero le gustaría mucho continuar la conversación, y yo podría caminar con él unos 20 minutos después de la conversación. Ahora sé que debería haber sido una señal de alerta. Quiero decir, ¿qué profesor habla con un estudiante en público durante tanto tiempo? Pero mi padre finalmente salió y se asustó cuando vio a un hombre de mediana edad al azar hablando con su hija adolescente. Cuando el suplente vio a mi padre, se presentó como mi profesor, pero luego se fue muy apresuradamente. De alguna manera, en ese momento también, todavía no me sentí así hasta una semana después, cuando estaba leyendo el libro del que habíamos estado hablando y algo hizo clic. Comencé a asustarme un poco porque él era enorme, como de más de 6 pies de alto, y podría haberme dominado fácilmente si me hubiera metido en su auto. Además, estábamos casi solos en el estacionamiento. También podría haber tenido cualquier cosa en esa bolsa de lona. Creo que lo último que confirmó sus intenciones fue cuando unas semanas después me quedé después de la escuela para hablar con un profesor y estaba tomando un atajo por uno de los edificios del campus. Yo era la única en el pasillo, y miré hacia una de las aulas y lo vi. Hicimos contacto visual y él gritó mi nombre. En ese momento comencé a correr por el pasillo lo más rápido que pude, y él comenzó a gritarme que esperara, que necesitaba hablar conmigo. No dejé de correr hasta que estuve a unas cuadras de la escuela. Después de eso, este tipo literalmente desapareció de la faz del planeta. Ni yo ni nadie lo volvimos a ver, y toda su desaparición fue realmente extraña. Realmente quería denunciarlo, pero en realidad no tenía idea de cómo se llamaba. Ninguno de mis amigos lo sabía, y después de preguntar un poco, nadie parecía tener el nombre de este tipo. Sin embargo, me siento especialmente mal por esto porque, ¿qué pasa si este tipo le ha hecho esto a otros? Desde entonces no sé. Supongo que un lado positivo de la escuela en línea es que, como suplente, probablemente se haya quedado sin trabajo y el encierro le dificultaría hacerle esto a los demás. Supongo que eso es si en realidad fuera un maestro. Para empezar, mi nombre es Luke y ahora tengo 20 años, pero esta historia sucedió cuando tenía 17. Esta experiencia todavía me deja bastante perplejo y me da escalofríos hasta el día de hoy. Historia 3. En mayo de 2017 empecé a salir mucho más en mi bicicleta de montaña. Me estaba aburriendo de andar por las calles, así que decidí hacer un paseo en bicicleta por un sendero o un bosque. Nunca había estado en Lake Woods antes de eso y personalmente no creo que vuelva a ir solo. Después de investigar un poco en algunas áreas diferentes, Lake Woods parecía ser mi mejor opción, ya que vivía a solo un par de millas de distancia. Fue un paseo en bicicleta bastante agradable. Al llegar, el lugar parecía muy tranquilo y estaba casi en un estado de ensueño. La primera vez que vi el lugar para ser un área boscosa en Inglaterra, y mucho menos en Bristol, fue bastante sorprendente. Al entrar en el bosque recordé haber visto diferentes colores al comienzo de cada sendero, lo que indicaba la dificultad para los ciclistas y la longitud. Para los caminantes y demás, no confíen en mi palabra porque todavía no sé realmente qué significaban, pero decidí bajar por un sendero de color azul que no recuerdo muy bien. Creo que era para ver cómo era. Me pareció emocionante, así que decidí aventurarme por el sendero más difícil. Aquí es donde comienza a debilitarse un poco mi experiencia. Comencé a tener una sensación extraña y miré a mi alrededor como si el bosque mismo me estuviera siguiendo. De repente, todo se sintió como si se estuviera haciendo más grande y más lejano también, lo cual fue extraño, pero lo ignoré y perdí por completo la noción del tiempo. También me perdí en el sendero. Tengan en cuenta que soy muy observador y consciente de mis alrededores antes de este sendero. Luego llegué a una especie de abertura extraña. Podía ir a la izquierda hacia la salida o a la derecha más adentro del bosque. Decidí adentrarme más en el bosque y llegué a un sendero extraño que tenía escrito dudoso por todas partes. Fui en contra de mi instinto de dar marcha atrás y bajé hasta un punto donde el sendero continuaba, pero se estaba volviendo bastante peligroso. El terreno era demasiado accidentado para caminar. Finalmente di la vuelta, pero durante unos minutos antes de hacerlo, me quedé parado mirando el sendero a mi izquierda y un río muy angosto a mi derecha, tal vez 4 pies de profundidad y ancho.
También había arbustos a cada lado del río con árboles extraños esporádicamente. Al llegar tal vez a un cuarto del camino hacia arriba, escuché repentinamente a una mujer llorando detrás de un árbol más adelante. Empecé a disminuir mi ritmo para tratar de ver bien detrás del árbol mientras pensaba, ¿por qué alguien lloraría detrás de un árbol? Me acerqué al río para mirar hacia atrás y ver si la persona estaba bien. También porque mucha gente va a Lake Woods para terminar con sus vidas y esperaba poder ayudar. Sin embargo, cuando llegué allí no había nadie y el llanto se detuvo abruptamente. Esto me pareció extraño, así que me di la vuelta lentamente y comencé a caminar más rápido ahora porque estaba bastante nervioso. He tenido experiencias paranormales antes, pero nunca en un lugar como este bosque. Generalmente son en casas o algún tipo de edificio, y definitivamente nunca algo tan encantador como eso. Todo esto era realmente nuevo para mí, y sentí un escalofrío repentino mientras caminaba. Tal vez un minuto o más tarde, justo unos metros desde donde escuché el llanto, comenzó nuevamente, pero esta vez estaba justo frente a mí al otro lado del río. No me molesté en mirar. Esta vez comencé a trotar un poco. A medida que aceleraba, escuché los arbustos crujir como si algo o alguien me estuviera siguiendo. Al escuchar esto, rápidamente aceleré y el llanto se volvió cada vez más histérico. En ese momento pensé, ¿sabes qué? Al diablo con esto. Así que fui a subirme a mi bicicleta con la adrenalina recorriendo mi cuerpo, y me detuve casi de repente. La rueda trasera de mi bicicleta se había pinchado por completo. No tuve otra opción que correr con mi bicicleta y rezar para que todo saliera bien. No quería tropezar ni terminar teniendo que dejarla atrás para correr más rápido con esa persona llorando todavía cerca de mí y manteniéndome al día. Corrí cada vez más rápido y recé para salir de ese camino en el que estaba. En ese momento, casi estaba llorando porque realmente no podía hacer nada para ayudar a la situación ni salir de ella más rápido. Después de lo que me pareció que fueron, no sé, tal vez 10 minutos de carrera, pude ver el estacionamiento. El llanto había dejado de seguirme y se estaba alejando, comenzando a volver a donde lo escuché por primera vez. No estaba dispuesto a quedarme para averiguarlo, así que salí corriendo hacia el estacionamiento. Debía estar tan pálido como una hoja de papel, histérico, con mi respiración entrecortada y silbidos, porque varias personas en el estacionamiento se giraron para mirarme como si estuviera loco. Vi la señal de salida del estacionamiento y corrí hacia ella, pero mientras lo hacía, noté que mi bicicleta se movía mucho más suave. De repente me detuve para echar un vistazo rápido y apenas podía creerlo. La llanta de mi bicicleta había recuperado todo su aire y estaba sólida nuevamente, como antes de las desconcertantes travesuras de la persona que lloraba. Salté de mi bicicleta y me alejé de esos bosques lo más rápido que pude. Desde entonces nunca he regresado. Lo que hace que esto sea realmente aterrador es que tengo herencia irlandesa, y en el folclore irlandés hay una mujer demonio llamada Banshee. Se dice que aparece en bosques junto a ríos y lagos lavando la sangre de la ropa. Si la ves lavando la sangre, significa que la persona que posee esa ropa morirá. Alternativamente, si la escuchas llorar, significa muerte. No puedo recordar exactamente el significado de las muertes, pero creo que indica que tú o un ser querido morirán. Desde 2017 he perdido a mi tía y a 2 de mis mejores amigos, además de a un perro en una especie de racha de mala suerte. No puedo evitar pensar en esto cuando reflexiono sobre todo lo ocurrido. Lake Woods no es una broma, eso es seguro. Han surgido muchas historias sobre esos bosques. Puedes leer en línea sobre ellas si quieres. Todo lo que tienes que hacer es buscar Bristol Haunting y Lake Woods, y debería aparecer información al respecto. Según algunos lugares, está clasificado como el 87º lugar más embrujado del Reino Unido. Como dije, no he vuelto desde entonces y no planeo hacerlo. Historia 4. Soy médico en un hospital psiquiátrico, donde trabajo con todo tipo de personas. Mi labor consiste en diagnosticarlas mediante una evaluación y esencialmente descubrir por qué buscan ayuda. Siempre he escuchado historias de esquizofrénicos que, de alguna manera, experimentan un mundo diferente a través de sus alucinaciones. Pero antes de llegar a eso, permítanme retroceder un poco. Leí que los esquizofrénicos pueden ver nuestro mundo y las capas que nosotros no podemos. Nunca lo había creído hasta que tuve algunas experiencias, una en particular.
Antes de ser médico era técnico en salud mental. Cuidaba a pacientes y los ponía en contención física cuando se ponían en peligro a sí mismos o a otros. Un día, un paciente llamado Aaron, que había estado bien toda la semana, de repente comenzó a responder a estímulos internos o externos. Salió corriendo de su habitación y rompió un microondas, gritando como un alma en pena. Entré en su habitación y de repente saltó hacia mí desde una silla. Agarró mi camisa y dijo: «Está bien, voy a usar tu cuerpo y también conduciremos tu auto. Cuando termine con tu cuerpo, lo cubriré con hojas». Con calma, quité sus manos de mi cuello y hombros y lo escolté a una habitación segura, donde solo él vive, y lo vigilamos con una cámara. Mientras estaba sentado en la cama, Aaron soltó: «No has hablado con tu padre en 6 años y tienes un hermano que está desaparecido en California». En ese momento se me heló la sangre al instante. Realmente no había hablado con mi padre en 6 años, y sí, mi hermano estaba desaparecido, presumiblemente en algún lugar de California. Decir que estaba un poco asustada es quedarse corta. Recientemente escuché sobre un libro llamado Un viaje asombroso a la mente psíquica, que trata sobre el fenómeno de las alucinaciones auditivas y visuales. Aunque aún no lo he leído, todos los esquizofrénicos con los que me he cruzado me dicen que cuando quieren, se trata de escuchar una voz que puede dar órdenes y venir de la televisión o de una radio, o simplemente reproducirse continuamente en la cabeza. Estas voces pueden decirles cosas hirientes como «nadie te quiere», o incluso comentarios absurdos sobre su apariencia. Este libro aparentemente analiza el mundo de estas alucinaciones y se pregunta si son en realidad una entidad negativa viva que atormenta a ciertas personas. No sé si creo esto, pero he sido testigo de personas psicóticas que le dicen cosas a otras personas que realmente no deberían poder saber. Todo esto ha despertado mi interés, y creo que solo quería compartir esta historia, porque es algo que se me quedó grabado desde que sucedió. Historia 5. Así que esto sucedió con mi compañera de cuarto, Sara. Para dar un poco de contexto, ella recientemente comenzó a trabajar en una tienda de ropa que está a una distancia caminable de nuestro lugar. No vivimos en un área terrible, pero ella es muy pequeña y bastante adorable, así que me preocupo por ella, especialmente después de escuchar tantos encuentros aterradores en la zona. Alrededor de las 5 p.m. hoy, recibí una llamada de Sara y sonaba como si estuviera en pánico. Seguía diciendo una y otra vez: «Por favor, recógeme». La calmé y le pregunté qué había pasado. Aparentemente, mientras estaba trabajando, entraron 2 hombres que inmediatamente le dieron escalofríos. Eran significativamente más grandes que ella y vestían toda ropa negra con sudaderas con capucha, como si fueran personajes de una película de chicos malos. Mientras Sara estaba reabasteciendo artículos en la sección de hombres, esos 2 hombres se acercaron a esa misma sección y comenzaron a deambular por los pasillos. Sus ojos recorrían la tienda como si estuvieran nerviosos o buscando a alguien. Uno de ellos miró directamente a Sara antes de darle un codazo en el cuerpo y decirle algo al oído. En ese momento, comenzó a sentirse incómoda y decidió caminar hacia otro departamento para continuar con su trabajo. Mientras pasaba junto a los hombres, escuchó a uno de ellos decirle en voz baja al otro: «¿Lo hiciste?». Sin saber qué significaba eso, hizo lo mejor que pudo para alejarse y continuó reabasteciendo. Después de unos minutos, miró hacia donde habían estado en la sección de hombres y ya no estaban allí. Miró a su alrededor y parecía que realmente habían salido de la tienda, así que se sintió un poco aliviada. Sin embargo, ese alivio duró poco. Después de unos 5 minutos, comenzó a tener una sensación muy fuerte de que alguien la estaba mirando. Rápidamente se dio la vuelta y encontró que uno de los hombres estaba parado directamente al otro lado del pasillo, sosteniendo su teléfono de una manera que hacía muy obvio que estaba tomando fotos de ella. Tan pronto como hicieron contacto visual, él se dio la vuelta y salió corriendo de la tienda como si supiera que lo habían atrapado. Sara presentó inmediatamente un informe sobre todo el encuentro al guardia de seguridad de la tienda. Él hizo un barrido para ver si el otro hombre todavía estaba allí, pero ya se había ido y ninguno de ellos podía ser visto en el estacionamiento. El guardia solo tomó nota de sus apariencias y eso fue todo. Después de haber leído sobre cómo los traficantes de personas a veces toman fotos de sus víctimas antes de intentar secuestrarlas, honestamente fue bastante aterrador.
Ojalá hubiera podido estar allí con ella todo el día en el trabajo para asegurarme de que quienesquiera que fueran esos tipos no regresaran. Lo mejor que podía hacer por ahora era llevar a Sara al trabajo y traerla de regreso todos los días. No hay forma de que la deje salir sola y arriesgarse a que la recojan en la calle o algo así. Todo lo que puedo decir es que realmente espero que esos hombres nunca regresen. Historia 6. En la casa de mi infancia me han sucedido muchas cosas desconcertantes en las que nunca traté de pensar demasiado, principalmente porque fueron solo breves vislumbres de algo con el rabillo del ojo, y muchos sonidos extraños, principalmente de una mujer cantando o diciendo el nombre de alguien. También tuve 3 hermanos mayores que experimentaron situaciones similares con bastante regularidad, pero nunca nos asustamos demasiado por eso. El único caso que todavía me da escalofríos hasta el día de hoy es cuando mi prometido y yo nos mudamos de nuevo a la casa de mi infancia para alejarnos de una mala situación en la que estábamos. Solo éramos yo, ella y nuestro perro. Nos mudamos y todo parecía estar bastante bien. No pasaba nada demasiado extraño, solo las cosas habituales, hasta que una noche, mientras estaba en la cocina jugando con el perro, salí corriendo hacia el área del lavadero con mi perro pisándome los talones. Estaba simplemente divirtiéndome un poco. Cuando llegué a la abertura del lavadero, me detuve en seco junto con mi perro. La entrada al lavadero era bastante grande, con una abertura de unos 8 pies de alto y probablemente 8 pies de ancho también. Miré hacia la esquina superior derecha y vi la cabeza de esta cosa. No era algo que acabo de imaginar. Hice contacto visual con ella mientras se asomaba por la esquina superior derecha, mirándome a mí y a mi perro. La mejor manera que puedo describirlo es comparándolo con un maniquí, calvo, pero de un blanco brillante, sin nariz, grandes ojos negros sólidos y una boca llena de algo parecido a dientes de tiburón. Cuando apareció por primera vez, en realidad no vi sus dientes, pero cuando lo miré fijamente abrió la boca y los vi. Fue entonces cuando mi perro simplemente salió corriendo, y créanme que estaba justo detrás de él. Todo esto sucedió en un lapso de quizás 10 o 15 segundos. Obviamente tenía que volver allí en algún momento, pero cuando lo hice, no había nada allí. Desde entonces nos mudamos de ese lugar. Viví allí quizás un año después de eso y mi perro también se negó a acercarse al lavadero después de esa experiencia. Sé que es un poco difícil de creer y créanme, yo también sería escéptico si no lo hubiera visto con mis propios ojos, pero solo quería compartir mi experiencia y tal vez ver si alguien más ha tenido un encuentro similar con lo que sea esta cosa, o si tal vez ustedes saben lo que fue. Historia 7. Tenía 11 años, casi cumplía 12, y mi familia decidió ir a Estados Unidos de vacaciones. Nos quedamos en Las Vegas durante unos días en el Hotel Stratosphere. El hotel está dividido entre habitaciones y un gran casino por el que a veces teníamos que caminar para salir del hotel. Una noche, mis padres tuvieron que ir a hacer algo y me dijeron que esperara allí. Bastante estúpido de su parte, lo sé, pero había pasado bastante tiempo y todavía no habían regresado. Más tarde, una mujer negra, probablemente de unos 20 años, se me acercó y me preguntó si podía acompañarla en el ascensor. Como les tenía miedo, mi primer pensamiento como una ingenua niña de 11 años fue, oh, por supuesto, ya que me encantaba ayudar a otras personas. Sin embargo, quería decirles a mis padres a dónde había ido, para que no tuvieran que preocuparse de a dónde iba cuando regresaran. Así que le dije a esta señora, y luego fui en una búsqueda para encontrar a mis padres en este casino de Las Vegas. No estaba realmente segura de a dónde habían ido, pero quería encontrarlos rápido porque no quería hacer esperar a la señora. No podía encontrar a mis padres en ninguna parte, así que decidí regresar y acompañar a esta señora de todos modos, ya que no tenía nada mejor que hacer y probablemente estaría de vuelta antes de que mis padres volvieran. Pero para mi consternación, cuando regresé, ella se había ido. Poco después, mis padres finalmente regresaron y después de decirles lo que había pasado, me explicaron que lo más probable es que ella intentara secuestrarme, pero se fue porque dije que se lo diría a mis padres. En retrospectiva, me parece completamente estúpido dejar a una niña de 11 años sola en un casino de Las Vegas durante más de 20 minutos. Era una receta para el desastre. El Señor sabe qué habría pasado si esa señora todavía hubiera estado allí. Creciendo, vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en California. Éramos yo, mis 2 hermanos menores, mi madre y su novio.
Mis hermanos y yo compartíamos una habitación, y mi madre y su novio tenían la otra habitación en este apartamento. En lo que a mí respecta, estaba embrujado. Todo empezó con una noche en particular que llevó a otras ocurrencias con el tiempo. La mujer sonriente es solo un ejemplo. Hubo una noche cuando me desperté en medio de la noche sin ninguna razón aparente para hacerlo. Estaba a punto de acostarme y volver a dormir cuando de repente escuché la voz profunda de un hombre que decía: «Corre muy rápido», seguido de silencio. No podría haber sido uno de mis hermanos porque ambos son autistas y no verbales. Miré alrededor de la habitación, que estaba completamente oscura excepto por las farolas afuera. No pude encontrar la fuente de la voz. No había televisores encendidos, y no era un vecino porque literalmente lo escuché cerca de mi oído. Encendí mi televisor después de eso y no dormí mucho por el resto de la noche. En otra ocasión, mi madre se estaba cepillando el cabello y escuchó a un niño pequeño riéndose en el pasillo afuera de su habitación, y luego lo que sonó como una especie de zumbido rítmico bajo. Ella era la única dentro del apartamento en ese momento, así que revisó el pasillo y encontró videojuegos esparcidos por todo el piso que conducían a la sala de estar. Intenté contarle esto a su novio, pero siempre fue muy escéptico. Al principio fue escéptico hasta que él mismo posiblemente tuvo la experiencia más aterradora de todos nosotros. Entonces mi madre nos recogió a mí y a mis hermanos de la escuela mientras él estaba solo en casa. Estaba viendo fútbol cuando, de la nada, escuchó la voz de mi madre llamándolo desde su habitación. Obviamente esto lo confundió porque ella no había pasado por la puerta delantera ni en absoluto. Él debería haberla visto entrar. Pensando que tal vez había entrado sin que él se diera cuenta, entró en su habitación para investigar. Cuando llegó al borde de la puerta vio a una mujer parada en la ventana del dormitorio de espaldas. Tenía puesto un vestido largo de seda rojo. Cuando se dio la vuelta tenía una sonrisa muy extraña y amplia en su rostro. Lágrimas brotaron de sus ojos. Él le gritó que saliera pensando que era una especie de intrusa o algo así, pero luego se dio cuenta de que era algo transparente. Podía ver la ventana a través de su cuerpo. Luego, así como así, simplemente desapareció. Esa noche llegamos a casa y él estaba caminando alrededor con Salvia gritándole a quien fuera que se fuera. No sabíamos qué estaba pasando al principio y realmente nos asustó. Otros pequeños sucesos han ocurrido también, como luces que se encienden solas y una vez sentí literalmente una mano fría agarrándome del cuello. Han pasado unos 15 años desde entonces. Me mudé fuera del estado y no he tenido un encuentro paranormal desde que dejé ese apartamento. ¿Te está gustando el video? Recuerda que puedes activar la campana y suscribirte para que estés atento a los próximos videos del canal. Asimismo, te invito a comentar tus propias experiencias o simplemente a dejar tu opinión sobre este video. Historia 8. Un día conduje hasta el Bosque Nacional Blackhead como una especie de excursión de un día con mi amigo. Paramos en un lugar con senderos a lo largo de un arroyo y río. Este estado tiene ideas extrañas sobre lo que es un arroyo en un río, así que quién sabe qué es en realidad, pero fue divertido y las cosas iban bastante bien. Genial. Encontramos una cascada y decidimos desviarnos un poco del sendero para ver el pequeño arroyo que la alimentaba. No estaba lejos en absoluto, pero estábamos buscando. Era un tipo de pequeño arroyo casi completamente cubierto de hojas. Sentí que necesitaba mirar un poco hacia el arroyo, pero no directamente en él, solo en esa dirección, y vi algo a unos 50 pies de distancia. Al principio pensé que era un pájaro posado en una mesa. Era muy blanco o de un tono tostado claro que se destacaba entre el entorno gris de los árboles desnudos. En el momento en que lo vi, me quedé paralizado. Para ser honesto, también sentí que necesitaba darme la vuelta y regresar por donde vine lo antes posible. Lo miré y me di cuenta de que no se movía en absoluto, como si estuviera completamente quieto. La creciente sensación de peligro se intensificaba. Se lo señalé a mi amigo y él estuvo de acuerdo. No creo que debamos estar aquí arriba. Sin embargo, tenía que orinar, así que fui muy rápido mientras me enfrentaba a esta cosa, por si acaso se acercaba corriendo. Comencé a razonar conmigo mismo que debía ser un poco de tierra en mal estado o madera muerta que sobresalía de algo extraño, pero no podía quitarme esa sensación inquietante. Bajamos por el borde hacia el sendero y tuve la sensación de que había algo justo detrás de mí, como cuando subes las escaleras corriendo en la oscuridad cuando eres niño y sientes que algo te persigue.
Siempre presto atención cuando las cosas están muy silenciosas a mi alrededor en la naturaleza. Sé que mi presencia puede hacer que las cosas se vuelvan un poco silenciosas, porque soy técnicamente un depredador, pero estos son los subtrópicos. Los bosques nunca están muertos, o en silencio en el invierno, o en cualquier momento. Noté que cuando estábamos allí arriba ni siquiera podía escuchar la cascada cayendo a unos 5 pies de distancia. No había sonidos de pájaros ni nada. Estos árboles son altos, así que a menudo los pájaros simplemente suben a las ramas superiores y gritan sus llamadas de alarma entre sí. Pero no había nada de esto. Ni siquiera recuerdo haber visto vida durante todo el tiempo que estuve allí. No había peces, ni insectos, ni moscas, lo cual era muy extraño. Incluso cavé suavemente en algunos puntos de agua para ver si había algo allí porque creo que esas cosas son geniales, pero no había nada. Así que nos alejamos de la cascada y tan pronto como pasamos por una roca donde ya no podríamos ver la cascada si nos dábamos la vuelta, ya no tenía esa sensación inquietante detrás de mí. Sin embargo, tuvimos que dar la vuelta porque estábamos a unos pocos pies del sendero y terminaba en una especie de desnivel hacia el sendero. Cuando volvimos a bajar alrededor de la roca, sentí esa inquietante presencia nuevamente al instante. Esta vez estaba inmediatamente frente a mí. Ahí es donde también estaba la cascada. No lo sentía desde la cascada en sí, sino desde la cornisa de arriba. Era como si algo peligroso me estuviera mirando desde arriba, pero no podía ver nada. Bajamos por el sendero y simplemente seguimos todo el camino. Escuché ramas romperse y sonidos como si algo del tamaño de un humano estuviera ahí arriba, dominando el sendero y el arroyo del río que serpenteaba a lo largo con malas vibraciones. Durante todo el camino, vimos una especie de estructura a lo largo del sendero que había sido derribada por un árbol caído. Mi amigo dijo, «Está bien, al menos tenemos que llegar hasta ahí». Acepté su propuesta porque no sentí malas vibraciones en ese lugar, pero al pasar junto a la estructura, encontramos otro arroyo que conducía al río. Este arroyo, al igual que el que tenía la cascada, serpenteaba un poco hacia atrás antes de regresar. Supuse que era una forma de construir puentes más pequeños para reducir la erosión en esa área. Sin embargo, le dije a mi amigo que no quería ir más lejos porque no me gustaban las vibraciones en ese momento. Él también estuvo de acuerdo, así que nos quedamos allí un minuto. De repente, escuchamos voces o algo a lo lejos, lo cual tampoco me hizo sentir bien. Recordé algunas experiencias extrañas que había tenido con propietarios en un río en el norte de Tennessee hace años, y pensé que tal vez por eso me sentía raro. Intentaba disuadirme de la preocupación, pero aún mantenía la guardia alta y estaba consciente de la situación. Era como si mantuviera la cabeza alerta mientras seguía disfrutando de la belleza de la naturaleza. Comenzamos a regresar y la sensación de que algo nos iba a atrapar aumentaba cada vez más. Sentía que esa presencia seguía en la línea de la cresta regresando con nosotros, pero estaba un poco más adelante. Escuchaba ramas crujir y sonidos de agua goteando y salpicando cerca de la cascada, pero no había nada allí cuando entramos. Seguía mirando hacia arriba porque sabía que había algo allí, pero no podía ver nada. La sensación espeluznante continuaba empeorando. Pasamos por la cascada y encontramos a unas señoras mayores sentadas en un banco de picnic. Ellas nos saludaron y les hablé brevemente sobre su perro. Una de ellas tenía un perro al que le decía «Hola», y él respondió con un ladrido lindo. Me encantan los perros, pero no me detuve demasiado tiempo a hablar con ellas porque simplemente no confiaba en nada de lo que estaba sucediendo en ese momento. Por alguna extraña razón, incluso cuestioné si eran reales o no, aunque el perro parecía bastante normal. A pesar de mis dudas, seguí adelante y sentí un ligero alivio, como si esa cosa retrocediera un poco. Sin embargo, aún quería salir de allí rápidamente. Regresamos al comienzo del sendero donde habíamos estacionado, y mi amigo vio la primera señal de vida. Una mosca. También escuchamos ruidos de pájaros, lo cual me hizo sentir muy agradecido. Nos subimos a la camioneta y nos fuimos. En ese momento, sentí como si estuviera en una película. Era como si la cámara se acercara a la línea de la cresta mientras nos íbamos para mostrar que algo o alguien nos estaba mirando. Sin embargo, seguimos manejando por algunos lugares más y vimos un pequeño lago antes de regresar. No me sentí bien. Estaba realmente agotado, como si hubiera estado exhausto por la caminata intensa. También me sentía mental y emocionalmente cansado. En algún momento del viaje miré la hora y apenas podía creer lo que veía.
Era mucho más tarde en el día de lo que esperaba. Simplemente no había forma de que hubiera pasado tanto tiempo. Fue un día realmente extraño, y aún no estoy seguro de qué diablos fue eso, o qué sucedió para que perdiéramos toda esa noción del tiempo. Historia 9. Para muchas personas, mantener los brazos y las piernas debajo de las mantas es una forma de protegerse de los monstruos que podrían estar escondidos bajo la cama. Para otros, dormir de espaldas a una pared puede ayudar a mantener a raya a los seres que acechan en el armario. Sin embargo, a veces los monstruos no siguen las reglas. Tenía unos 9 años cuando todo comenzó. Mi hermana y yo compartíamos un dormitorio, cada una con una cama individual. La mía estaba en la esquina suroeste, al lado del armario, y justo frente a la puerta. La de mi hermana estaba en la esquina opuesta. Nuestras camas apuntaban hacia la puerta. Nuestra casa era típica de los años 60, con 2 pisos y un sótano, y tenía paneles de madera oscura en las paredes. En el piso superior había 3 dormitorios y 2 baños. El dormitorio de mis padres contaba con un vestidor y un baño más grande. Los otros 2 armarios tenían puertas corredizas y no había mucho espacio dentro. Mi hermana y yo también compartíamos el baño en el pasillo de arriba, y como muchos niños, temíamos el lavadero en el sótano. A veces escuchábamos crujidos del horno o ruidos extraños en las paredes, y nuestro primer pensamiento era que podrían ser fantasmas. La mayor parte del tiempo eso era todo, solo una casa vieja y chirriante, pero esta vez no era así. Esa noche fue como cualquier otra. Siempre tuve problemas para conciliar el sueño cuando era niño, y todavía los tengo. Mi hermana y yo dormíamos con la puerta de nuestro dormitorio abierta. El baño que compartíamos estaba a unos pasos en la esquina de un pasillo corto. Estaba acostada en mi cama, mirando al techo y contándome historias hasta que finalmente me dormía, como había hecho casi todas las noches antes de esta. De repente escuché algo moviéndose en el bote de basura del baño. Sabía que no era nuestro perro Shih Tzu Avalon. Incluso a esa edad sabía que era un perro demasiado orgulloso para hurgar en la basura de los niños. Sin embargo, me quedé allí preguntándome qué podría haber sido. Mi imaginación se desbordó con fantasmas que creíamos que habitaban nuestro sótano. A la mañana siguiente, les conté a mis padres y a mi hermana lo que había escuchado. Por supuesto, todos lo descartaron como si fuera solo el perro en la basura. A lo largo de las siguientes semanas, esto sucedió varias veces más. Cada vez que se lo contaba a mis padres y a mi hermana, ellos lo atribuían al orgulloso Shih Tzu que mi hermana tenía en ese momento. Sin embargo, yo estaba cada vez menos convencida de que se tratara del perro. Mi argumento de que Avalon nunca se metía en la basura parecía tener cada vez menos peso. Esta parte es algo que he tratado de reprimir porque mi hermana afirma que una noche decidí levantarme para averiguar qué era lo que estaba hurgando en nuestro bote de basura. Nunca se lo describí con claridad, pero aparentemente le dije que iba a mirar y al día siguiente declaré que no era nuestro pequeño Shih Tzu. Esto fue recibido nuevamente con un «Oh, es solo tu imaginación», por parte de nuestros padres, y mi hermana y yo simplemente lo dejamos pasar. Después de todo, nunca nos causó ningún daño y no parecía hacer nada más que jugar con el bote de basura, excepto asustarme tanto que ya no podía recordar haber ido al baño esa noche. Es extraño, lo sé, pero la criatura del baño continuó apareciendo regularmente durante las siguientes semanas. Durante este tiempo, mis padres decidieron repintar nuestra habitación usando una técnica que vieron en HGTV. Nos dejaron elegir los colores. Yo elegí morado y mi hermana optó por un rosa rojizo. La técnica iba a llevar un par de días para completarse, así que ayudamos a nuestros padres a sacar nuestros muebles, mesitas de noche y estanterías hacia la habitación de invitados. Desarmamos los marcos de las camas y también los trasladamos allí. Los únicos muebles que quedaron fueron el soporte para los conejillos de indias y nuestro colchón, que hicimos con mantas para dormir por el momento. Mis padres comenzaron a pintar. Primero aplicaron imprimación y luego dejaron secar para asegurarse de que mi hermana y yo pudiéramos dormir seguras esa noche. Al día siguiente comenzaron a usar una esponja para aplicar los colores rosa y morado que elegimos en una especie de flores artísticas por todas las paredes o una pared a la vez. Cada tarde abrían las ventanas y encendían ventiladores para deshacerse de los vapores de pintura. Volvían a colocar nuestros colchones en su lugar y nos íbamos a la cama. Tomó varios días para completar el trabajo, pero en la penúltima noche se suponía que mi hermana y yo debíamos dormir en nuestros colchones nuevamente. La penúltima noche, mi hermana y yo debíamos dormir en nuestros colchones.
y ambas estábamos un poco tristes porque solo nos quedaban un par de noches para hacerlo. La novedad de nuestros arreglos para dormir aún no había desaparecido, pero nos fuimos a la cama. Una vez más me encontré acostada allí sin poder dormir, tratando de contarme historias y contar ovejas. Pasaron un par de horas, diría, y escuché a mis padres subir las escaleras e ir a su habitación para pasar la noche. Podía ver la línea de su televisor rebotando en las paredes del pasillo. Avalon había decidido dormir con nosotros esa noche y entró a nuestra habitación saltando sobre el colchón de mi hermana, justo frente al mío. Pasó aproximadamente otra hora, supongo, y mis padres apagaron su televisor. Suspiré mientras me daba vueltas sobre mi lado izquierdo, poniendo mi espalda en el pequeño espacio entre mi colchón y la pared. Miré por la ventana hacia la casa del vecino y recordé todas las veces que nos dejaron usar su piscina. De repente comencé a escuchar un leve sonido de clic que venía de abajo. Este sonido definitivamente era nuevo. Era como si alguien estuviera golpeando un bolígrafo en los pisos de madera de la cocina o algo así. Lo ignoré. Nunca lo había escuchado antes, pero era una casa vieja, como dije. Pasaron varias horas más. Esta iba a ser otra noche de insomnio. Consideré levantarme y pedirle a mi madre que me hiciera más leche nuevamente, pero nunca tuve la oportunidad porque de repente hubo un resoplido directamente detrás de mí, entre mi espalda y la pared. El instinto se apoderó de mí y mi cuerpo se congeló por completo en su lugar. Podía sentir que los pelos de mi nuca se erizaban. Sentí la piel de gallina en mis brazos cruzados. Miré hacia la habitación, con mi espalda contra la pared. Había un pequeño espacio entre mi espalda y la pared, tal vez un pie como máximo entre mi colchón y la pared. Algo definitivamente estaba ocupando ese espacio cerca de la parte superior del colchón. Continuó resoplando, como un jabalí. Podía escucharlo olfateando nuestra alfombra y resoplando como si olfateara mi colchón. Incluso sentí que empujaba el colchón con su nariz en un momento, aunque no me atreví a moverme. Definitivamente este no era nuestro perro. Lo que fuera que fuera se abrió camino por la pared hacia la puerta abierta de nuestro dormitorio. Pensé que tal vez estaba a punto de irse. Quizás regresaría al baño y se marcharía. Recé para que lo hiciera. Para ser honesta, temía poder escuchar mi corazón latiendo en mi pecho y estaba convencida de que iba a hacerme algo. Llegó al final de mi colchón, pero no atravesó la puerta abierta. En cambio, giró y el final de mi colchón se comprimió bajo un peso. Tiré mis pies hacia mi pecho, alejándolos de esa cosa, aterrorizada de que me tocara. Sentí que olfateaba el colchón con lo que fuera que usara como nariz mientras seguía resoplando todo el tiempo. Lentamente se subió al colchón cada vez más cerca de mí. No podía acercar mis pies más a mi cabeza y comencé a respirar con dificultad, temiendo que este pudiera ser el final. Pero luego, de repente, simplemente se alejó. Se deslizó suavemente del colchón y escuché cómo el resoplido se desvanecía mientras salía de nuestra habitación. No sé a dónde fue. No me levanté para seguirlo, pero pronto ese ruido de clic comenzó de nuevo en nuestra cocina debajo de nosotros. Pude escucharlo reverberando por nuestra escalera e intenté dormir un poco, pero no pude conciliar el sueño esa noche. Cuando me desperté al día siguiente, se lo conté a mi familia. Para mi exasperación, me encontré con la misma indiferencia de siempre. Sin embargo, mi hermana dejó de comer su desayuno y simplemente me miró fijamente. Sus ojos azules se clavaron en su rostro pecoso mientras intervenía para decir que también había escuchado resoplidos anoche, aunque pensaba que podría haber estado soñando o algo así. Llegó la noche siguiente, y mi hermana y yo nos acomodamos en nuestras camas preguntándonos qué nuevo horror traería esa noche. Ambas nos quedamos despiertas hasta que nuestros padres subieron aproximadamente una hora después que nosotras. Pudimos ver el brillo de su televisor rebotando por el pasillo corto como siempre. Un par de horas después apagaron su televisor y Avalon entró a nuestra habitación para dormir con nosotras. Escuché sus suaves pisadas mientras saltaba al colchón de mi hermana. ¿Estás despierta?, susurré en la oscuridad. Sí, fue la respuesta. Esperamos allí durante lo que parecieron horas hasta que finalmente lo escuché. Los ruidos de clic abajo otra vez, como si alguien estuviera golpeando un bolígrafo plástico contra un piso de madera en la cocina. Pero luego mi cuerpo se congeló nuevamente y mi cabello se erizó. Me acosté frente a la habitación y sentí que estaba detrás de mí otra vez. Esta vez no resoplaba tan fuerte.
Olfateaba mi colchón otra vez, olfateaba la pared y olfateaba la alfombra, pero sin resoplidos. Oí algo pesado deslizándose por el piso alfombrado entre mi colchón y la pared. Llegó al final de mi colchón y sentí que empujaba la esquina con su nariz. Creo que le silbé a mi hermana, pero ella no respondió. Miré hacia su colchón y muy lentamente apoyé mi cabeza en mi mano. Miré al pie de mi cama. Estaba oscuro, pero con la luz de noche en el pasillo y desde la farola afuera de nuestra ventana, pude ver lo que solo puedo describir como una gran masa negra, parecida a una serpiente deslizándose alrededor de mi colchón hacia el centro de la habitación. Se detuvo y levantó su cabeza como lo haría una cobra, y la parte puntiaguda de su cabeza, si se le puede llamar así, apuntaba hacia la jaula del conejillo de Indias, Maurice. ¿Ves eso?, susurré en voz alta. Sí, vino una respuesta débil. ¿Qué es?, pregunté. Comencé a hablar con una voz normal, ya no susurraba. Pero eso fue un gran error. Lo que fuera que era esta cosa se estrelló contra el colchón de mi hermana, levantando una esquina y empujándola y sus ocupantes contra la pared más cercana a ellos. En ese momento, el perro simplemente se fue, y nunca sabré cómo pasó eso. Pero empezamos a gritar a todo pulmón. Recuerdo que pensé que no sabía qué podrían hacer mis padres con esa cobra gigante que teníamos en nuestra habitación, pero al menos si ellos también la veían, finalmente sabrían que había estado diciendo la verdad. Luego, mientras mi hermana y yo mirábamos esta cosa, y luego nos mirábamos de un lado a otro, la criatura de repente se fue como si literalmente hubiera desaparecido frente a nosotros. Hasta el día de hoy no tenemos idea de qué le pasó, pero creemos que debe haber entrado en mi armario. Bueno, cuando éramos niños, eso es lo que nos convencimos en ese momento. ¿Qué pasó?, gritaron mis padres al entrar corriendo a la habitación y encender la luz. Vieron el colchón de mi hermana desordenado, un extremo hacia la pared. Empezamos a contarles lo que había pasado. Miraron a mi hermana y encontraron una especie de marca roja en su hombro donde golpeó la pared. Buscaron al perro y lo encontraron temblando debajo de su cama. Luego nos dejaron dormir con ellos por la noche. Curiosamente, esta cosa nunca regresó después de eso. Pero durante las siguientes semanas volví a escuchar ese tipo de ruido en el bote de basura por la noche. Eventualmente eso también se detuvo. Luego escuché un clic en los pisos de madera durante años después de eso. Nunca volvimos a ver a esa criatura, pero de alguna manera supe que no se había ido. Obviamente reconstruí esta historia al hablar con mi hermana y mis padres porque en realidad he reprimido partes de ella. Creo que ella había reprimido otras también. Pero todo lo que acabas de escuchar juro que es verdad. De hecho, pasé los siguientes 20 años tratando de averiguar qué diablos era esa cosa. Pero lamentablemente Google me falló y nuestra historia parece ser bastante única. Así que no tengo idea de qué sucedió realmente. Pero me gustaría pedir ayuda. ¿Alguien ha oído hablar de algo como esto antes? ¿Era algún tipo de críptido? ¿Un ser interdimensional o algo así? ¿Un fantasma? ¿O estábamos alucinando? ¿Era parálisis del sueño? Historia 10. Hace unos años era una mujer de 17 años que asistía a la universidad comunitaria en las afueras de mi ciudad natal. Tomaba un viaje en autobús de 1 hora y media porque mis padres trabajaban y mis otros hermanos eran demasiado jóvenes para conducir. Así que eso fue lo que tuve que hacer. Las afueras de mi ciudad, a pesar de ser literalmente las afueras, estaban más pobladas de lo que esperarías. Con centros comerciales y edificios de apartamentos, prácticamente todo lo que necesitas estaba allí. El autobús me dejaba a unas 4 cuadras de mi universidad, que no estaba demasiado lejos, y siempre disfrutaba de esos pocos minutos que me daban tiempo para disociarme. Una vez, dejé mi teléfono en la biblioteca como un verdadero idiota. Usando el teléfono de mi hermano, llamé a un amigo que trabajaba en la biblioteca durante el turno de la tarde, de 7 a 9, y me dijo que me traería mi teléfono, pero que vivía más cerca de la universidad que yo. Así que le dije que lo encontraría en su turno y que lo recogería yo misma. Él aceptó y subí al autobús alrededor de las 6. Cuando me bajé del autobús en mi lugar habitual, el lugar parecía bastante desierto. Nunca había estado allí tan tarde en la noche antes, y tal vez fue porque era un día festivo. La gente estaba en casa o no sé, pero tenía el teléfono de mi hermano en mi bolsillo y lo agarré cada vez más fuerte mientras aceleraba hasta prácticamente estar trotando.
Me estaba acercando a una esquina cuando un destello de luz se encendió a mi derecha. Allí, en las sombras, había un hombre de aspecto muy sórdido y sucio. Se estaba quedando calvo, llevaba una camisa de turista desabrochada a la mitad que mostraba el vello de su pecho y usaba lentes de sol por la noche. Tenía algún tipo de joyería de oro y probablemente estaba al borde de la obesidad mórbida. Solo imagina la palabra sórdido como una persona. Eso era él. Lo más inquietante fue que acababa de tomarme una foto y en el instante en que vi el flash encenderse, supe que también venía de su teléfono. En ese momento me encontraba presionada contra un edificio a mi derecha, justo en la esquina. Estaba a unos 3 metros de él. A mi izquierda había un auto con ventanas tintadas sin placas directamente al otro lado de la acera del hombre. El auto estaba estacionado con el asiento del conductor frente a mí, lo cual significaba que estaba en el lado equivocado de la carretera. En ese punto, disminuí la velocidad mientras comenzaba a debatir mi próximo movimiento. Cruzar la calle y seguir caminando, hacer una pausa para ir a la escuela, girar 180 grados y dejar mi teléfono en la biblioteca, o acercarme al hombre potencialmente peligroso. Probablemente hice la cosa más estúpida posible. Decidí acercarme al hombre. No me voy a sentar aquí y darte un consejo callejero ni nada, pero tal vez no hagas lo que hice. Estoy viva, pero definitivamente tuve suerte. Exigí saber qué estaba haciendo, y él se mostró un poco sorprendido por esa pregunta. Pude ver su cerebro haciendo cortocircuito porque esta pequeña joven le leía la cara exigiendo saber qué estaba haciendo. Finalmente balbuceó sobre cómo solo estaba parado allí. Le dije, «No, te vi tomar esa foto de mí». Su rostro se ensombreció inmediatamente. Empezó a decir que no lo había hecho y preguntó por qué querría una foto suya. Pedí ver su galería, lo cual sé que es extremadamente arriesgado porque quién sabe lo que podría haber visto allí. Acercarme al tipo así fue una locura, pero fue lo que hice. Él lentamente abrió su galería y cuando se abrió vi una imagen borrosa mía a lo lejos. Para ser honesta, no pensé que llegaría tan lejos. Admito que había estado corriendo por la adrenalina durante toda nuestra interacción. Esto realmente me hizo detenerme. Le dije que borrara esa foto al instante, pero luego escuché una puerta cerrarse de golpe. Supe que era ese auto estacionado al otro lado de la calle. Mi cerebro se aclaró muy rápidamente y corrí rápidamente hacia la escuela. Mientras corría, pude escuchar un solo par de pasos detrás de mí. Seguro que no iba a darme la vuelta para comprobar quién era, pero el auto arrancó en algún momento. Tendrían que haber hecho un giro en U en una calle relativamente estrecha solo para poder seguirme. Para ser honesta, creo que eso fue lo que me salvó la vida esa noche, el hecho de que el auto estuviera estacionado en dirección equivocada. Finalmente llegué a la escuela sin aliento y llorando. Mi amigo me abrió la puerta del edificio mientras yo explicaba entre sollozos lo que había pasado. Nos encerró mientras esperábamos a la policía, pero desafortunadamente nunca encontraron al tipo sórdido ni a su amigo. Mi madre ya había salido del trabajo en ese momento, y la llamé para pedirle que me recogiera. Esperamos con mi amigo hasta el final de su turno y también lo llevé a casa. No hace falta decir que ahora llevo gas pimienta conmigo a todas partes, y todavía no he encontrado un informe policial que indique que alguien con esa descripción haya sido arrestado. Para ser honesta, no creo que la policía realmente me haya creído del todo. Pero quién sabe. Hasta el día de hoy también me pregunto qué habría pasado si no lo hubiera confrontado. ¿Estaría aquí para escribir esto? ¿Se ha revelado esta historia? ¿O me he puesto en un peligro innecesario al hacer eso? No lo sé. Todo lo que puedo decir es que estoy agradecida de estar aquí. Historia 11. Solía pedir muchas pizzas. Me encanta la pizza. ¿Quién no? Sin embargo, en mi pizzería local, había un nuevo conductor que simplemente sobrepasó los límites de lo aceptable. Intentó entrar a mi casa a la fuerza para compartir la cena conmigo, y tenía un comportamiento muy espeluznante en general. Así que decidí dejar de pedir pizza por completo. Personalmente nunca noté nada extraño. Tengo un sistema de seguridad, así que pensé que todo estaba bien y nunca revisaba realmente las grabaciones. Pero unos 2 meses después del incidente con la pizza, escuché arañazos en el costado de mi casa. Pensé que debía ser un animal. Vivo fuera de la ciudad, así que hay criaturas que buscan un lugar para anidar, especialmente con la gran capa de nieve fresca y el frío intenso. Podía imaginar que algo estaba buscando una forma de entrar para calentarse. Así que hice lo que suelo hacer. Dejé salir a mi perro.
Es enorme, un pastor alemán de 120 libras. Él salió corriendo por la puerta, como suele hacer cuando hay un animal afuera. Pero unos 15 a 20 segundos después, escuché gritos y malas palabras, seguidos de gritos de dolor y terror. Grité para que mi perro regresara, y él lo hizo. Es un buen chico. Inmediatamente llamé a la policía. Ellos realizaron una búsqueda en el exterior de la casa y lo que encontraron fue sangre, mucha sangre, y marcas extrañas al costado de mi hogar. Revisamos las imágenes de mi sistema de seguridad y, efectivamente, había una persona tratando de abrir la ventana a la fuerza. Mi perro lo atacó, desgarrándole el trasero y golpeándolo en la pierna hasta que lo llamé, y él se levantó, cojeando fuera de mi propiedad. En la entrada de mi camino también tengo una cámara bastante bien escondida. Pude ver al tipo y su auto, incluso obtuve las placas. La policía se llevó esta información y fue al hospital, ya que había mucha sangre. Quienquiera que fuera esta persona definitivamente necesitaba atención médica. Finalmente la policía encontró a este individuo. Al parecer les dijo: «Oh, solo estaba tratando de sorprender a mi novia y me caí, pero soy viudo y honestamente nunca planeo volver a salir con alguien por el resto de mi vida». Regresaron a mi casa para informarme sobre esto y me mostraron una foto. Efectivamente, era el repartidor de pizza. Lo más perturbador fue que registraron su auto y encontraron una cuerda, cinta adhesiva, una cámara y un cuchillo dentro. Escucho muchas historias aquí sobre acosadores y demás. Muchas personas lo descartan como si no fuera gran cosa, pero en realidad, deberías tomarlo en serio porque nunca sabes quién podría estar mirando. Historia 12. Esto sucedió cuando tenía 13 años. Era una niña y estaba en 8º grado. La escuela secundaria a la que iba estaba a unos 15 minutos a pie, así que no muy lejos. Mi hermano mayor y yo crecimos en el este de Los Ángeles, en una casa pequeña que tenía una puerta de metal. Tanto la puerta delantera como la trasera tenían una puerta de malla de metal negra y una puerta de madera. Durante el día siempre dejábamos la puerta de madera abierta y teníamos la puerta de metal negra cerrada y bloqueada. Un día llegué a casa de la escuela y aproximadamente 1 hora antes de que alguien más llegara. Tenía mucha sed, así que corrí adentro y tomé una bebida. Me senté en la mesa de la cocina, que estaba a unos 10 pies de la puerta principal. De repente, escuché que se abría la puerta de metal y me sorprendí, ya que no debería haber nadie allí. Me levanté para ver quién era y vi a un hombre mayor, probablemente de unos 60 años. Tenía el pelo blanco corto y una larga barba blanca. Vestía una camiseta de AC/DC, jeans rotos y lentes de sol. Recuerdo que pensé que se parecía mucho a Santa Claus, pero sucio y espeluznante. Llamó a la puerta de malla de metal y preguntó si mis padres estaban en casa. Aunque era solo una niña, le respondí que no. El hombre sonrió ampliamente y dijo que recogía donaciones para niños necesitados. Le dije que lo sentía, pero que no tenía dinero. Entonces insistió en que a veces los niños donaban juguetes viejos. Le dije que no tenía juguetes viejos para donar. Empecé a asustarme un poco y fue entonces cuando me di cuenta de que no había cerrado la puerta al entrar. Traté de mantener la calma mientras movía mi mano lentamente para cerrar la puerta. Lo mantuve hablando para distraerlo, pero después de 1 minuto o 2 él simplemente no se iba. Decidí fingir revisar si tenía juguetes y luego decirle que no tenía ninguno, con la esperanza de que se fuera. Le dije que iría a revisar y cuando me di vuelta para caminar por el pasillo, claramente lo escuché intentar abrir la puerta. No quería que supiera que lo había escuchado, así que seguí caminando por el pasillo y entré en una habitación. No tenía un teléfono celular. El único teléfono de la casa estaba en la cocina. Pensé en lo que debía hacer y decidí seguir con mi plan. Después de unos 2 o 3 minutos, salí con la esperanza de que se hubiera ido, pero no. El espeluznante hombre seguía allí. Le pedí disculpas, pero le dije que no encontré nada. Él suspiró y dijo que estaba bien, que lo comprobaría en otro momento antes de irse y cruzar la calle. Lo observé desde la ventana de la cocina mientras miraba mi casa durante al menos otros 45 minutos. Finalmente, mi hermano llegó caminando por la calle con algunos amigos suyos. Cuando mi hermano entró y sus amigos siguieron caminando, el hombre decidió alejarse por la esquina y desapareció. Le conté a mi hermano lo que había pasado y salió a mirar, pero para ese momento el espeluznante hombre ya se había ido. Cuando mi madre llegó a casa, le contamos lo sucedido y ella llamó a la policía, pero dijeron que volviéramos a llamar si alguna vez aparecía nuevamente.
Afortunadamente nunca volvió a aparecer, pero fue una experiencia realmente espeluznante. Al menos sirvió como advertencia para estar más alerta en el futuro. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.